El ferrocarril del Pacífico fue para Cali el gran puente hacia el mundo. Conectó a la ciudad con Buenaventura y con ello abrió la puerta del comercio internacional. No era solo un transporte, era la columna vertebral del desarrollo económico y urbano. Durante décadas el tren fue parte de la vida cotidiana de los caleños. Transportaba azúcar, café y carbón, pero también pasajeros, encuentros y memorias. La estación no solo movía mercancías. A su alrededor creció la ciudad. Los talleres del ferrocarril, levantados de las afueras, terminaron integrados en la expansión urbana. Hoy, el centro comercial Chipichape y el viejo tanque de agua son huellas silenciosas de aquel pasado. Cali se transformó con el tren. Generalmente eso era un plan de fin de semana. El transporte estaba habilitado solo los fines de semana y era la única ruta, que significaba en ese momento como el progreso de la ciudad, porque inclusive se trajo un cubano para que ayudara con el proyecto, porque Cuba fue pionero en eso. Entonces el recorrido era único, intermunicipal, y mirar el paisaje, cambiar de la ciudad al olor de la caña, del relieve del valle, las cordilleras, era una sensación muy única. El olor, cambiar el ambiente. Entonces, ¿qué recuerdo? Salidas con el grupo familiar y la emoción de viajar a visitar al Señor de Bogotá. Pues en esa época era mucho festejo, un ambiente familiar y también de euforia, porque la gente salía como con ese entusiasmo de conocer, unos por primera vez y otros de ir a visitar al Señor de Bogotá. El tren fue también empresa y comunidad. Ferrocarriles Nacionales llegó a ser una de las empresas más grandes del Estado colombiano. A su sombra, familias enteras se sostuvieron y hasta comunidades extranjeras, como una colonia china en Buenaventura, llegaron atraídas por la fuerza laboral y el dinamismo del proyecto. El tren no era solo infraestructura, era vida, empleo y cultura compartida. Yo me pensioné en Medellín, pero cuando la violencia de Pablo Escobar me tocó venirme porque se formó una banda en el barrio donde yo vivía, el Mirador de Bello, y me vine a vivir aquí a Cali. Y me presenté en el Ferrocarril Pacífico y me dijeron, vaya, conozca la línea. No, muy contentos. Yo los niños cuando me tocaba nos tocaba traer un tren de pasajeros, un paseo de turismo afinero, lo llevaba a toda la familia. Y traía mucha fruta. A uno por ahí le regalan mucha fruta en campesinos muy formales. Empezó ya a sentirse mal económicamente, que demoraban los pagos, se demoraban, entonces, pero todo llegaba. Nadie cree, la juventud hoy día no sabe que en Colombia usted salía a Santa Marta y podía ir en tren hasta Popayán, Cali, Medellín, Puerto de Río, Barranca, Bucaramanga, por Puerto Wilches, La Dorada, Bogotá y Bogotá, Belencito. Entonces tenía buena vía, eran 3.000 kilómetros. Y creo que en Manizales, no sé por qué las causas, levantaron los rieles. Pero en la segunda mitad del siglo XX, otros intereses comenzaron a primar. Con la expansión de las carreteras y la industria automotriz, la infraestructura ferroviaria empezó a ser relegada. Los rieles que atravesaban la Quinta Norte o llegaban hasta Juanchito fueron desapareciendo. Los pasos a nivel, alguna vez vigilados, quedaron abandonados. El hierro se oxidó. Los rieles fueron levantados y vendidos. Y la ciudad olvidó el eco de la campana del tren.
Detrás del abandono hubo intereses políticos y económicos claros, el negocio del combustible, los repuestos y la apuesta por el transporte privado. Mientras tanto, una empresa estatal, con su burocracia y su lentitud, fue perdiendo la batalla frente al proyecto vial más rentable para las grandes capitales. Es importante entender que el ferrocarril pues, es un proyecto de modernización. Siempre cuando hablamos de ferrocarriles solamente pensamos como en el medio de transporte, lo pensamos como en la infraestructura, los rieles, el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros, pero digamos que el contexto en la historia del ferrocarril está ligado a los proyectos de modernización, tanto en el mundo como en Colombia, ¿no? ¿Qué es un proyecto de modernización? Los proyectos de modernización pues es justamente proyectos que surgen como sociedad para hacer transformaciones significativas en relación a un estadio de desarrollo de una sociedad. Entonces hay un granito para hablar de cualquier historia del ferrocarril, que es la revolución industrial, ¿no? Que se dio en Europa y en Inglaterra. Con la revolución industrial y con la invención de la máquina de vapor, pues se dio un paso importante para la creación de máquinas, entre ellas el ferrocarril y otras máquinas como por ejemplo las tejedoras. Entonces cuando pensamos en el ferrocarril nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII, la revolución industrial, pero no hay que descontextualizarlo en el sentido que la revolución industrial no era solamente para el desarrollo de las fábricas, sino que transformó todos los aspectos de la vida, lo económico, lo social, y también entre esas transformaciones fue la invención del ferrocarril y cómo el ferrocarril cambió la vida de diferentes sociedades en la medida que se fue introduciendo pues en diferentes países, ¿no? Entonces el ferrocarril, por ejemplo, generó una gran transformación en la economía, pues porque permitía que las mercancías se pudiesen transportar de una manera más eficiente. Entonces unió ciudades, generó también riqueza para aquellos comerciantes que buscaban distribuir sus productos, pero miren que esos productos no existirían si no se hubiesen desarrollado también las fábricas que van a potencializar la producción de bienes, principalmente pues en el siglo XVIII. Entonces con el ferrocarril, digamos esa sociedad premoderna se empieza a modernizar, las personas que vivían en el campo se empiezan a trasladar a las ciudades, empiezan a surgir digamos estas ciudades urbanas, ¿no? Urbanizadas con población obrera. Digamos que del lado del ferrocarril también está el surgimiento de los movimientos obreros, ¿no? Porque toda esta gente que llega del campo a las ciudades en los ferrocarriles, pues, mejor dicho, el ferrocarril es como un eje o un vehículo que transforma toda la sociedad, ¿no? Entonces muchos países alrededor del mundo, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, ven en el ferrocarril uno de los elementos importantes y constitutivos de una sociedad moderna. Colombia no es ajeno a esta idea, pero nosotros llegamos tarde a la introducción del ferrocarril. Con los años, el tren fue desplazado por el automóvil, el petróleo y las carreteras. Los intereses económicos y políticos apostaron por un modelo de transporte privado. Ferrocarriles Nacionales, fundada en 1954, llegó a abarcar 3.239 kilómetros de vías férreas, hasta 1992, que fue liquidada por los gobiernos de Barco y Gaviria, quienes vendieron los activos a 12 empresas, las cuales decidieron que transportar gente no era rentable. Mire, yo pienso que si el ferrocarril se quiere reconstruir, tiene que convertirse en un proyecto rentable, porque hoy en día los proyectos que no generan rentabilidad, pues en realidad no van más allá de las buenas intenciones, ¿no? Y eso es complejo, porque tenemos una infraestructura que se quedó en el siglo pasado. O sea, si en este momento, por ejemplo, quisiéramos hacer el camino Cali-Buenaventura, pues por ahí no puede transitar, porque en la medida en que el ferrocarril ya no pasa, ¿no? Y que es abandonado a su suerte,
¿no? Miren, por ejemplo, en la Cuarta Norte cuando están los cruces, ¿no? Todas esas caseticas que en algún momento fueron del ferrocarril, hoy en día están totalmente abandonadas. En algún momento ahí había alguien que cuidaba esos pasos del ferrocarril, entonces, pues ustedes saben, eso de hierro, el hierro es un metal que, pues, que se puede, pues, no sé si el término es correcto, el de reciclar, pues, entonces todos estos rieles pues fueron desmantelados. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de la infraestructura, digamos lo técnico, los rieles no existen. El 7 de agosto de 1956, Cali sufrió una de las mayores tragedias urbanas de Colombia. La explosión de más de 40 camiones cargados de dinamita en pleno centro. Aunque no fue un atentado, sino un accidente, el ferrocarril quedó indirectamente vinculado en la memoria colectiva a esta catástrofe. El símbolo de modernidad se mezcló con el recuerdo de la devastación. Hoy, las ruinas del ferrocarril se confunden con el paisaje urbano. Los talleres convertidos en centros comerciales, los rieles desmantelados, las casetas vacías entre el óxido y la memoria. Todavía se reconocen el camino del tren. El ferrocarril se oxidó, pero no desapareció del todo en la memoria. Reactivarlo significa empezar de cero, reconstruir la infraestructura, competir con el transporte de carga actual y enfrentar los intereses que históricamente lo desplazaron. El reto no es menor. Un tren moderno en Cali tendría que ser rentable, eficiente y sostenible. No bastan las buenas intenciones, se necesitan apuestas políticas claras que no repitan los errores del pasado. El ferrocarril de Cali fue motor de progreso, pero también víctima de intereses políticos y del olvido. Su memoria vive en los barrios, en los talleres transformados, en las historias de quienes escuchaban la campana antes de que bajara la barrera. Rescatar su legado no es solo pensar en un transporte, es repensar el futuro urbano, económico y social de la ciudad. Porque los rieles oxidados nos enseñan una lección clara. La historia que olvidamos se convierte en ruina. Lo que recordamos puede transformarse en camino para nuevas generaciones.